Bueno, buenas tardes a todos. Hoy quería comenzar un poco esta charla, este diálogo que quiero tener con ustedes, con una pregunta, que básicamente es una pregunta que me hice hace muchos años cuando comenzaba mi camino en el arte y en esto de comenzar a caminar y proyectar a cumplir mis sueños, que se trata sobre cuál es la consecuencia o cuáles son las consecuencias que pueden traer enfrentar tus miedos. Hace muchos años comencé a debatirme esto y a preguntarme si el miedo en realidad era un enemigo o era un aliado. Y la conclusión a la que llegué a medida que fui caminando fue que el miedo para mí es un gran aliado. Y a diferencia de lo que muchos piensan, el miedo te construye y el miedo hace que puedas romper barreras. Todos tenemos miedo, supongo, ¿no? Todos saben lo que es la sensación de caminar con el miedo al lado, ¿no? Pero quiero que hoy comencemos a verlo como un aliado. Todos podemos tener miedo a la oscuridad, a nadar en el mar, a lo que dirán, a lo que pueden llegar a pensar un familiar, un amigo. En fin, podemos estar horas debatiendo sobre la cantidad de miedos que transitamos a lo largo de nuestra vida. La idea es que hoy nos vayamos con un cambio de pensamiento sobre el miedo, porque el miedo no es un limitante, todo lo contrario, el miedo es un faro, es una guía, es como una lucecita que aparece en el momento en que tenemos que tomar las decisiones más importantes para nuestra vida, para nuestra supervivencia. Y empezar a tomar al miedo como un aliado, como alguien que nos avisa por dónde es el camino a seguir, es un gran momento en el que la sensación luego de eso es liberación y bienestar. Y muchas veces los miedos son propios, también son colectivos. Y la liberación de uno siempre, siempre va a ser una amenaza para todos aquellos que aún son esclavos. No estar jugando el juego que todo el mundo está jugando va a ser profundamente preocupante para todos aquellos que todavía lo están haciendo, porque ven en nosotros reflejados sus miedos. Hoy quiero contarles un poco mi proceso del otro lado. A los 15 años decidí cambiar rotundamente mi vida y con el apoyo de mi familia, su gran apoyo, empecé un viaje a buscar oportunidades artísticas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, tenía 15 años y con muchísimo miedo yo y toda mi familia me apoyaron a hacerlo. Hubo una oportunidad y la tomé. Y este es el kit de la cuestión. Cuando identificamos el miedo como una oportunidad y la tomamos, y lo único que tomamos en ese momento es la decisión. Que la decisión es el primer paso para enfrentar y empezar a transitar, estar del otro lado de tus miedos, donde todo lo que queremos está ahí. Me presenté a una audición en la que se presentaron más de 10.500 personas. Hice más de 20 cuadras de cola. Era enorme la cantidad de gente que había. Durante el proceso de la cola no tuve miedo, estaba sumamente enfocado en tratar de una sola cosa hacer, que me lograran ver, porque era imposible que en 10 minutos pudieran ver a 300 personas. Entrábamos de a grupos de a 300 personas y era imposible. Entonces ahí fue cuando identifiqué el primer miedo, que haber hecho todo un viaje, haber puesto a mi familia en un gasto, en una ilusión, para que ni siquiera me logren ver. Inmediatamente llegué a una conclusión natural que fue ponerme primero. Era la única forma que me vieran. Así que así lo hice. Fui hacia adelante del todo, me pusieron una música donde había que improvisar. Y ahí estaba enfrente mío Pepe Cibrián, que seguramente muchos lo conocen, un gran director y puestista de la Argentina. Él frenó la música y me miró y me preguntó qué edad tenía. 18, mentí. Había mentido mi edad para poder ingresar al casting. Y la verdad es que no me enorgullece hacerlo. Pero soy de los que cree que la edad no es un limitante
para poder llegar a lograr lo que uno quiere. Me dijo, ¿seguro? Y yo le dije, sí, 18, totalmente convencido. Me dijo, tráeme el DNI. Y le dije, por supuesto. Me frenó en seco y me dijo, está bien, seguí audicionando. El día pasó y tuve más de 6 horas de casting. Pasé más de 18 grupos de 300 personas y yo seguía quedando y seguía quedando y seguía quedando. Terminó el día y quedé, sin saber que me restaban 8 meses más de audición y que todos los días iba a tener que pasar por el mismo proceso. Yo contento salí, esperando a mi familia, que me estaban esperando afuera, y les conté la gran noticia. Claro, era una gran noticia para mí, no para ellos. No porque no me apoyaran, sino porque los invadió el miedo. ¿Qué iba a hacer un chico solo a los 15 años en Capital Federal? Nosotros no tenemos familia, no teníamos ni siquiera los recursos posibles para que yo me pudiera quedar ahí. Era un gran esfuerzo para todos, pero el miedo más grande de mis padres en ese momento era qué pasaba si después de 8 meses la respuesta era no. Así que ese día volvimos, yo volví totalmente destrozado, con el corazón roto, volvimos acá a Necochea, llorando todo el viaje, y recuerdo que esa noche escuché a mis papás discutir toda la noche. Hasta que la pregunta fue, ¿y si vencemos nuestros miedos? ¿Y si lo apoyamos? ¿Y si en realidad nuestros miedos son nuestros y él está seguro de lo que está haciendo y puede hacerlo? Así que esa mañana mi papá me despertó antes de irse a trabajar y me preguntó si quería ir a tomar nuevamente el casting a Necochea, a Capital Federal. Le dije que sí, entusiasmado, nunca me levanté tan rápido de la cama como ese día. Y mi mamá fue la encargada de llevarme. Durante el camino mi mamá me recalcó la importancia de los valores que me habían dado, la importancia de enfrentar mis miedos pero con la verdad. Debía llegar a la audición y decirle a los productores la edad que tenía, fuera cual fuera la decisión de eso, la verdad siempre iba a ser una gran herramienta para enfrentar el miedo. Por supuesto llegué, ingresé al casting, mientras tanto mi mamá se recorrió toda la capital para encontrar un lugar donde yo pudiera vivir, esperanzada en que iba a seguir quedando. Hice la audición, pasé de grupos, pasaron las horas, seguía pasando, y por supuesto no me animé de ninguna manera, el miedo me había invadido y no había forma de que yo dijera la verdad, porque en mi cabeza la verdad significaba que se me terminara el sueño. Mi mamá volvió, ingresó y se cruzó con una productora y le dijo, discúlpame, yo soy la mamá de Guido. ¿Guido? Le preguntó la productora, claro. Lo que no entendía mi mamá en ese momento es que yo era el 141. Todavía no tenía un nombre. Era imposible poner el nombre a 10.000 personas que pasaban todos los días por el casting. Le dijo, soy la mamá del chico que tiene 15 años. La productora se atragantó en ese momento, ingresó a la audición y era obvio que era yo. Me señaló y me hizo ir hacia una pecera donde la producción estaba trabajando y me preguntó qué edad tenía nuevamente. Nuevamente el miedo me venció y le mentí, 18, y me dijo, no seas nabo, ya está tu mamá afuera y me dijo la edad que tenés. No me dijo nabo, estaba un poco más enojada en la situación. Y entre los productores decidieron que fuera Pepe quien decidiera el destino mío dentro de la audición. Y fue así, recuerdo ver a un productor acercarse mientras Pepe comía, a decirle al oído mi verdad, y lo escuché gritar, que venga inmediatamente acá. Me agarró un miedo de esos que te hacen transpirar, que es incómodo, y fui hacia Pepe, y me preguntó, ¿vos me mentiste a mí? Lo miré a los ojos y dije, era el momento que el resultado, fuera cual fuera, sea con la verdad, lo que me habían enseñado mis papás. Y le dije que sí. Y a diferencia de lo que yo creía, la verdad había ganado esa batalla al miedo. Y Pepe me miró y me dijo, seguí, yo hubiera hecho igual a tu edad. En conclusión, les cuento esto para que sepan que la verdad fue la gran herramienta para que yo pudiera continuar con mi sueño. Y no solamente estrené una obra en Calle Corrientes, sino que estrené 7 más, hice giras nacionales, internacionales, hasta que un día el miedo volvió a golpear mi puerta, ya
no me completaba ese lugar. Aunque aprendí muchísimo, todo lo que pude, todo lo que más pude. Aprendí de luces, de sonido, de vestuario, de contar un cuento. Aprendí a pisar un escenario, a mostrarme frente al público todos los días. Era un miedo diferente porque el público era diferente. Y me enfrenté a Pepe como hacía 5 años, nuevamente para decirle mi verdad y decirle que necesitaba crecer, que necesitaba seguir mi camino por otro lado. Al día siguiente de eso, me desperté muy tarde, dormí como nunca lo había hecho, y cuando me desperté no tenía nada para hacer. Y nuevamente un miedo nuevo había ingresado a mi vida. ¿Y ahora qué? ¿Cuál era el siguiente paso? Recordé que una vez Pepe me contó que lo único que había visto en mí eran ganas, y que con las ganas me iba a comer el mundo, pero que era muy importante que los sueños no sean solo sueños, que los sueños comiencen a convertirse en un proyecto, porque los sueños, si son solo sueños, son nada. Los proyectos, en cambio, se calendarizan, se programan, se ponen objetivos y se llevan adelante. Hacía mucho tiempo que quería contar un poco de mí, así que en ese instante me di cuenta que lo que quería hacer era comenzar a escribir mi música. Y cuando comencé a escribir mi música me volví a enfrentar a otro miedo, que ahí ya no era un personaje, ahí no me podía esconder atrás de una careta o de un personaje en una comedia musical, sino que tenía que empezar a hablar de mí. Y hablar de uno a veces da muchísimo miedo, porque empiezan a salir cosas que ni uno conoce. Porque el miedo no hay que rodearlo, no hay que esquivarlo, hay que enfrentarlo. Lo que más me propuse fue intentar ser útil, mucho más que importante, porque me parece que ser útil es muchísimo más importante aún que ser importante. Comencé a escribir y empecé a ir un poco a mi pasado, al niño que hay en todos nosotros. Y surgió una palabra, que fue bullying. Yo hoy quiero contarles un poco por qué quiero comunicar y quiero hablar sobre el bullying y soy activista sobre este flagelo. Es un flagelo social que nos abarca a todos y que tiene que ver con la niñez, que tiene que ver con el principio de nuestras vidas y cómo eso a todos los que lo sufrimos nos marca. Yo tuve la suerte de tener una familia y una comunidad educativa que siempre me acompañó, pero hay muchos niños que no lo tienen. Yo siempre estuve en contra de lo típico. Los chicos jugaban al fútbol y yo organizaba espectáculos en el patio del complejo de departamentos donde vivíamos para los vecinos y cantaba y bailaba la canción de la película Titanic mientras que mi hermano pasaba la gorra. No lo hacíamos por necesidad, que hubiese sido válido también, sino que lo hacíamos por diversión. Yo hoy me desarrollo como artista y mi hermano hoy es empresario. Y recuerdo que en esas actuaciones donde los vecinos se juntaban y me aplaudían, escuché a una vecina decirle a la otra si lo viera su padre. Lejos de incomodarme o algo, estaba seguro que él estaría orgulloso de mí. Siempre lo estuvieron porque en mi mundo ser diferente era una opción. Me enseñaron desde muy chico que no somos todos iguales, que somos todos diferentes y que desde las diferencias podemos construirnos. Las escuelas son lugares donde tenemos que construirnos a partir de las diferencias. Pero hoy, en día y desde hace mucho tiempo, son campos de batalla. Adentro de las aulas aprendemos matemáticas, lenguas, ciencias sociales, pero afuera, en los recreos, muchas veces solía no salir porque había que aprender a hacerse invisible, a tratar de hacer que nadie te vea, hasta que mi valentía ganaba a ese miedo y agarraba el micrófono en un acto escolar y usaba mi voz, que era lo más importante que yo tenía, para cantarles quién era. Recibí todo tipo de apodos y etiquetas. Todo tipo de apodos y etiquetas. Y la verdad es que nunca me quebré un hueso de mi cuerpo. Pero nadie puede decirme que no conozco ese dolor. Porque un apodo no duele menos que quebrarse un hueso. Los chicos no tienen hoy herramientas
emocionales para enfrentarlas. Y creo que desde el arte y la comunicación debemos hacer mucho por eso. Porque cuando un chico irrumpe nuevo en una escuela y todo el mundo decide no escucharlo, se transforma simplemente en, en un eco que está de fondo, repitiendo y repitiendo lo que nadie escucha. Cuando los adultos decimos cosas como, por ejemplo, son cosas de chicos. Los chicos suelen ser crueles. Los apodos hieren, las etiquetas te marcan. Yo soy un recibido de lo logré. Los apodos nunca me hirieron. Claro que lo hicieron. Pero toda mi vida va a ser un equilibrio, un acto de equilibrio entre encontrar belleza por sobre el dolor. Eso yo no quiero que le suceda a ningún chico más. Y por eso invito a todos a luchar en contra del bullying. Creo que hay que empezar a pensar que el miedo es lo que hace a todos como sociedad que nos detengamos y no empecemos a indagar en lo diferente, a construirnos en las diferencias. Yo quiero que hoy, cuando lleguen a sus casas o cuando tengan un tiempo, se miren al espejo y se hagan esta pregunta. Que la pregunta es, ¿cuáles creen que serán las consecuencias para mí y para los demás de enfrentar nuestros miedos? Muchas gracias.